Muy bien. Entonces, comencemos pues. La sustitución aromática electrofílica, de eso nos vamos a ocupar hoy. La semana pasada estuvimos hablando de compuestos aromáticos y que si seguían las reglas estas de aromaticidad y que si antiaromático, que si plano y todos estos criterios. Dentro de todos los compuestos estos aromáticos tienen ciertas propiedades de reactividad que están asociados precisamente a esta nueva propiedad que aprendimos que se llama aromaticidad. Y hay, como les comentaba, dos, digamos, mecanismos generales: la sustitución electrofílica aromática y la sustitución nucleofílica aromática, que básicamente es en el primer caso la adición de un electrófilo, allí la adición y luego sustitución, digamos, la sustitución de un electrófilo dentro del anillo, y en el otro es un ataque nucleofílico que sufre el anillo y el producto pues siempre es de sustitución. Vamos a empezar con la sustitución aromática electrofílica. En este caso, el ejemplo que tenemos, que para empezar de algo que trabajaron también el semestre pasado, están las adiciones, las cloraciones, ¿verdad? El benceno no reacciona, por ejemplo, con bromo a luz, no va a reaccionar. Pero si le agrega un ácido de Lewis, y eso nos lleva a recordarnos que es un ácido de Lewis, un ácido de Lewis se refiere a que es un compuesto que tiene deficiencia electrónica. Esa es la definición, y necesita electrones. Y además puede o no tener hidrógenos ácidos. Y esa es como la característica de Lewis, es que puede o no. Me imagino también han escuchado de los ácidos de Bronsted-Lowry, que esos son los que tienen un hidrógeno. O sea, vamos a ver. La categoría grande es ácido de Lewis. Un subgrupo de ácidos de Lewis son ácidos de Bronsted. Y para ponerlo en otras palabras, están los compuestos electrofílicos que son deficientes en electrones, y un subgrupo de esos son los digamos, compuestos que tienen hidrógenos ácidos que pueden perderse, que hidrógenos ácidos que pertenecen a un sistema electrofílico. Entonces, esta electrofilicidad, en el caso acá mejor le hubiera puesto flechas, ¿verdad? Bueno, en el caso del tricloruro de aluminio, que por cierto, cabe mencionar, el cloruro de aluminio se agrega en los desodorantes por las sulfuras. Sin embargo, el tricloruro de aluminio es un electrófilo y es un catalizador. Entonces, hay algunas reacciones que puede catalizar con las sustancias que, digamos, en este caso estén en la axila, y puede dar algunas alergias o algunas condiciones de la piel asociadas precisamente a esta catálisis. Y se ha tratado de investigar otros compuestos que no sean tan reactivos, que puedan inhibir las glándulas sudoríparas, pero todavía está en investigación. Entonces, regresando a la reacción, tenemos al aluminio, que tiene una carga positiva 3+, y cada ion cloruro tiene una carga negativa de 1-. Como ya hemos los halógenos tienden a atraer densidad electrónica y tienen la cualidad de que al tener su octeto, pues, les falta un electrón para tener su octeto. Entonces, allí todo el mundo tiene su octeto. Con los metales, tiene balanceada la carga. Con bueno, no vamos a entrar en detalle con el aluminio, pero bien es cierto es que estos son
ellos atraen densidad electrónica y generan aquí en el aluminio un aluminio L, es electrofílico. Aluminio 3 más. Aluminio 3 creo que sería ahí está. En ese sistema en que los cloros le están. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El aluminio, si encuentra un electroncito por ahí mal parado, va a decir, ¿por qué no me lo presta, verdad? Porque es que, mire, yo tengo aquí deficiencia de electrones. Y los metales pueden ser muy positivos, o sea, que muy positivos en el sentido de que como están deficientes en electrones, pues tienen esa capacidad. Luz, usar pues, aluminio, también tricloruro de hierro y bueno, esos dos son los ejemplos más comunes. En este caso, bueno, entonces el benceno y ya en presencia de un ácido de Lewis, que es este tricloruro de aluminio, y el cloro molecular, permite las condiciones para que se dé la cloración. Entonces, el proceso en general de la cloración es que se forma un complejo de, digamos, el ácido de Lewis. Vamos a ver, cuando usted agrega un catalizador, algo hace, ¿ah? O sea, lo que hay que ver es dónde hace. El catalizador puede ya sea hacer que, por ejemplo, en este caso, el electrófilo sea más electrófilo o desestabilizar al que va a ser sustituido. En este caso, todavía hay algunas cuestiones en investigación. Lo que se tiene certero en el proceso acá es que se forma un complejo del tricloruro de aluminio con el cloro, que aparece allí en su libro. Y la razón es porque de hecho lo vamos a poner solo por cuestiones de resaltar que es el aluminio el que está estableciendo una relación con uno de los átomos de cloro. Eso resulta en que se pueda tener a los cloruro de aluminio negativa y a un cloruro positivo. Estas son condiciones bastante únicas en el sentido de que se requiere que esté sellado el sistema, que no haya agua y bueno, hay una serie allí de condiciones extra para asegurar que ese complejo se forme. Y este cloro más algunos lo proponen así, otros lo proponen de esta manera, pero lo que sí es cierto es que el cloro, hay un cloro que es electronegativo y un cloro que es electropositivo, y el positivo es el que viene a recibir esta densidad electrónica del anillo aromático, y bueno, pues se forma el complejo sigma, resonancia, y se resuelve el hidrógeno. ¿Cómo se pierde? Bueno, pues como este va a ser un protón en realidad, porque deja su electrón en el anillo. Este protón lo recoge pues el cloro que anda ahí extra, digamos, se forma ácido clorhídrico, se genera el compuesto clorado y vamos a agregar que se regenera el catalizador, la LSL3. O sea que sí es un sistema de una catálisis, hay un término por ahí que es la catálisis perfecta, en donde el catalizador en efecto se une al, o sea, primero se regenera. Muy bien.
Solo vamos a resaltar esto aquí para que... bueno, este es el sistema de acá. Nos vamos así de paso a... No es, o sea, es importante ir asimilando y no subestimar estos tiempos que tomamos para analizar estas reacciones, porque vamos agarrando herramientas de análisis de química orgánica. No solo es la reacción que uno bien se la puede aprender de memoria o enlistarla, sino es importante ir viendo el tema de los catalizadores porque nos van a aparecer más adelante también. Ok, entonces digamos la adición de aromática. Solo aclarando. Ay, miren, y adición, ¿va? Qué pecado. A ver, necesito que corrijan ahí encima, por favor, y le ponemos sustitución. Ok, ahora que ya hemos corregido eso, vamos a ver. La sustitución aromática electrofílica tiene como 3 grandes categorías, digámoslo así, para ir organizando la información. Y esas categorías están definidas por el tipo de mecanismo bueno, todas están regidas por el complejo sigma y por un electrófilo. Pero el electrófilo tiene sus variantes. En este caso tenemos la halogenación que utiliza, digamos, hace todo este sistema que les acabo de comentar con un ácido de Lewis. Entonces yo anotaría allí ácidos de Lewis en halogenación, pues tricloruro del halógeno, tricloruro no, vamos a ver. Tricloruro de aluminio, o sea que aluminio con 3 halógenos. Tricloruro de hierro, o sea que hierro con 3 halógenos. Eso ya nos define un ácido de Lewis. Pues el halógeno, también tenemos la versión de la bromosuccinimida que vimos, pero allí, si vamos a usar eso con benceno, hay que agregar siempre el ácido de Lewis para ser potente al electrófilo. Entonces, vamos a hacerle esa anotación acá abajo. Requiere ácido de Lewis para potenciar la electrofilicidad del halógeno. Muy bien. Eso, pues bueno, ya hemos hablado bastante de halogenación. Ahora vamos a ver, las otras 2 categorías están asociadas a son grupos relacionados con ácidos inorgánicos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, que son los que más vamos a ver. Y la tercera categoría se refiere a la adición de un carbocatión al anillo. Digamos que acá la halogenación es la adición de un halógeno positivo al anillo. Y tenemos el caso de un carbocatión como tal de adición al anillo. Y allí es donde aparecen estas reacciones que, como los componentes químicos, pues tienen diferentes nombres, pero están agrupadas bajo la categoría de adición de carbocatión. La alquilación de Friedel y Crafts, que es agregarle una cadena carbonada solo de carbonos, digamos. La acilación, en donde usted le pega un grupo carbonilo al anillo. Formilación, en donde específicamente le pega, digamos, vamos a ver, en la... va variando que le pega, ¿verdad? Aquí primero hablamos de un grupo, digamos, se forma un enlace entre el benceno y un carbono digamos, de una cadena alifática. O sea, alifática me refiero a que tiene carbono, hidrógeno, nada más.
Eso lo podríamos ir agregando acá, que pareciera que nos va a ayudar. Enlace, se forma enlace. Lo único es que no, bueno, lo voy a poner aquí. El enlace que se forma lo vamos a agregar acá a cada uno. Benceno, carbono alifático, solo carbono, hidrógeno, digamos. Compuesto. Ok. En la acilación se forma un enlace entre un benceno y sí un carbono, pero un carbono de un ácido carboxílico, que era un ácido carboxílico. En el caso de la formilación se forma el benceno con un carbono que era un aldehído. Y bueno, la reducción de Clemmensen reduce el grupo carbonilo adyacente, digamos, adyacente a un benceno. Yo sé que se puso como compleja esta, ahí está, pero creo que es bueno ir organizando la información. Ya vamos a ver cada una. Aquí les tenía unos ejemplos. Vamos a verlos. A ver, vamos a pasar esto por acá. Un momento. Ok. Entonces, veamos los ejemplos. Tenemos, y regresando al tema de los grupos relacionados con ácidos inorgánicos, la nitración, en donde se hace lo que se le llama mezcla nitrante a esto. Hay un proceso que ya veremos para formar lo que se llama un ion nitronio, que es lo que permite este sistema, que es súper electrófilo para unirse al anillo con un grupo nitro. En el caso de la sulfonación, es esta mezcla que se agrega en donde se potencia a la electrofilicidad de este compuesto. Para formar ácido sulfónico. Luego, la sustitución aromática agregando carbocatión, que es el tema que está acá. Tenemos dos ejemplos para ilustrar en donde tenemos el enlace que se forma entre un carbono que antes estaba unido al cloro, el anillo bencénico, y se forma este producto de sustitución. Y la acilación, en donde tenemos de hecho es un cloruro de acilo. O sea, el ácido carboxílico es transformado a un cloruro de acilo. El OH está sustituido aquí por un cloro. Y se genera este producto, o sea, digamos que se pegan así, en donde se quita el cloro, digamos, y se pegan. Y queda un carbonilo allí presente. La formulación da un producto similar, solo que es con un aldehído, que ya lo veremos. Y la reducción de Clemmensen se incluye en esta familia porque como estrategia sintética, digamos, una vez formado este producto, se puede reducir a un alcohol para reactivar el anillo, y ya veremos eso en un momento. Otra cuestión que hay que resaltar acá es estos ácidos de Lewis. Tenemos al hierro 3, aluminio 3, y bueno, pues pueden ser diferentes halógenos, depende qué halógeno quiera usted poner. Bueno, entonces, esta es una imagen tomada de Mastering Organic Chemistry, y lo que estamos viendo acá es en otro formato lo que acabamos de ver en la figura, y ya empezando a categorizar. Tenemos
la reacción canónica en donde se tiene al benceno o algún otro anillo aromático que podría estar sustituido jueves. Está el compuesto electrófilo, que es el que va a unirse al anillo, y el ácido de Lewis, que va a potenciar el electrófilo. Y bueno, el producto de sustitución, en donde se forma un enlace entre el benceno y el electrófilo, y se pierde un enlace entre el benceno y un hidrógeno. Bueno, entonces acá tenemos este cuadro en donde pues acabamos de hablar aquí bromo, cloro, etcétera, y los nombres de las reacciones. Estos tienen nombre de personas porque Friedel y Kraft describieron la reacción. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros, digamos, sabemos que el electrófilo se va a unir al anillo, se va a generar una resonancia y se resuelve la resonancia. Ahora, hemos hablado de bencenos simples, digamos. No hay nada, digamos, en esta reacción acá. El benceno está pelón, digámoslo así. No tiene nada pegado. Pero, ¿qué ocurre? Si hay pegado, por supuesto. Entonces resulta que podemos tener, vamos a hacer algún... Por ejemplo, tenemos al anillo bencénico y podemos tener diferentes grupos unidos a él. Por ejemplo, este es el tolueno, que si esto podría ser un fenol, por ejemplo, y podríamos tener otros grupos funcionales. Pensemos en otros grupos funcionales. Digamos, parientes de los alcoholes están los éteres, puede tener un éter allí. Están también los ácidos carboxílicos, ya puede tener un ácido carboxílico ahí en la punta. Puede tener una acetona. Se me acabaron mis amigos aquí. Vamos a poner otros ejemplos. Esto es para tener una idea de que sí, los grupos funcionales pueden ocurrir unidos al carbono inmediato o un poco más lejos también en la cadena. Podemos tener cetonas, podemos tener aldehídos, prácticamente podemos tener de todo. Digamos, este es benzaldehído. Ok. Aparte de los oxígenos, hay compuestos nitrogenados, por ejemplo, y entonces podemos tener aquí una amina directamente pegada o puede estar en una cadena más allá. Normalmente cuando evaluamos a un anillo aromático, evaluamos los carbonos que están adyacentes inmediatamente después del anillo. Y eso es porque está el efecto inductivo. Este carbono es importante saber cuál es su naturaleza. Es un carbono deficiente en electrones, rico en electrones o cómo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces de eso se trata parte del análisis que vamos a estar haciendo, de evaluar qué tantos electrones, qué tan rico en electrones es el carbono adyacente al benceno. Y esa cualidad va a dar cierto tipo de reactividad. Entonces, en general, los grupos alquilo, que se les llaman, pues ellos, si se genera una carga positiva, podrían
podrían neutralizar un carbocatión, digamos. Pues nosotros sabemos que en el complejo sigma se forma un carbocatión. Entonces, en función de eso, vamos a evaluar. Carbocatión, vamos a ver. ¿Cómo contribuyen los grupos sustituyentes del benceno a estabilizar o a desestabilizar un carbocatión generado en el carbono adyacente? Y básicamente nos estamos refiriendo a cómo es la relación entre el carbono que está pegado, digamos, el carbono adyacente al benceno y el carbono al que está pegado el grupo sustituyente. Ellos dos establecen una relación en donde el efecto inductivo juega un papel importante. Cuando hay una adición electrofílica o en una reacción en general, se genera un estado de transición, se generan intermediarios y luego el producto final. La estabilidad de estos intermediarios facilita, digamos, o determina pues, la energía de activación y qué tan rápido va a ocurrir la reacción o qué tanto calor también o qué tanto hay que presionar a la reacción para que ocurra. Entonces, la estabilización de esos estados de transición e intermediarios, como el carbocatión, cómo están estabilizados nos permite comprender cuál tendencia podemos ver. Entonces, en general, los grupos alquilo sabemos vamos a hacer otra transacción en relación al carbocatión que se genera durante durante la sustitución electrofílica. Ok. Entonces, digamos, si el carbocatión se genera en este carbono, digamos que la adición ocurre acá y el carbocatión se genera aquí, el alquilo podría resolver. El grupo hidroxilo. Aquí empieza un tema así como un poco raro. Vamos a explicar. Nosotros sabemos que los grupos, los átomos de oxígeno atraen electrones, ¿verdad? Ellos son electronegativos y quieren electrones, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, pues sí, ¿verdad? Están ahí jalándole electrones a la densidad electrónica, a la densidad aromática. Sin embargo, tienen también la cualidad que pueden donar estos electrones, si fuera necesario, al anillo aromático, porque resulta que hay un par de electrones sin compartir que están alineados con esa nube, geométricamente hablando. Entonces, tienen esa capacidad de generar una carga negativa, una carga, vamos a ver, la carga es positiva al final, pero es porque han donado sus electrones. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Denme un segundo aquí. Vamos a generar a nuestro carbocatión para al electrófilo lo vamos a poner como E porque ya vimos que hay un montón de electrófilos.
Y entonces esto es el intermediario que se genera durante la adición, acá. Y lo que evaluamos es cómo se puede estabilizar ese carbocatión que se genera acá. Si el carbocatión que se genera ocurre en el carbono justamente que está sustituido. Entonces, lo que ocurre en el caso, perdón, del tolueno hay un efecto inductivo estabilizador. En el caso de el grupo hidroxilo, ya es una estabilización un poco más seria, si ustedes lo quieren poner así, o más intensa, en donde dona densidad electrónica. O sea, acá lo que hay que ver es la capacidad de este grupo funcional de donar o de jalar densidad electrónica. En el caso de este heteroátomo, puede donar densidad electrónica y generar el siguiente intermediario que es más estable que el carbocatión. Claro, y por supuesto le queda solo un par de electrones sin compartir. Preferiría que estuvieran arriba. Le genera una carga positiva al OH, pero, y ahí es donde entra en juego un poco lo que aprendieron el semestre pasado. El oxígeno, si bien no va a estar que se diga, uy, qué felicidad con esta carga positiva, sí va a ser mucho más estable que el carbocatión. Entonces, ocurre este intermediario en una resonancia. Entonces, acá va a haber una estabilización por donación de densidad electrónica, pero prácticamente por donación de los electrones libres. Entonces, donación de electrones libres del oxígeno, efecto estabilizador. Solo, doctora. Sí, dígame. Entonces, ambos ciclos, por así decirlo, son estables, solo que uno más que otro. Exactamente. Y entonces, solo voy a agregar aquí estas flechitas acá. Por completitud, va. Bueno, sí, conforme la carga pueda ser más deslocalizada, digamos, acá ya tenemos una estructura más de resonancia. Bueno, sabemos que entra aquí también en el anillo, pero este otro intermediario, eso expande la estabilidad. En el caso del grupo metoxi, tenemos una situación similar. Solo voy a correr todo esto un poquito. Ahí, tal vez no tanto. Ahí está. El grupo metoxi es similar, pero pues no tan intenso, digamos, porque resulta que pues bueno, sí, es cierto, tiene sus electrones sin compartir el oxígeno. Pero el enlace lo está estableciendo con un grupo metilo o cualquier grupo R, digamos. Y el grupo metilo, digamos, no es como que tan amigable para donar, o sea, digamos, es como, ay, va, te voy a dar ahí, pero yo también quiero electrones, ¿y por qué le vas a dar al benceno, digamos? Pero aún así, y aún con esa resistencia, si lo podemos llamar así, creo que va a ser mejor aquí.
Ok. Esto flechita también copiar. Bueno. La vamos a poner aquí porque hay que agregar el metilo. Entonces, en este caso, vamos a tener, en vez de oxígeno, un grupo metilo. Y siempre hay estabilidad. O sea, sí siempre hay estabilidad por por la donación de electrones, de los electrones sin compartir del oxígeno, pero es un poquito menos. Digamos que este es el haz del volante y este es el medio haz del volante y este pues al menos va al volante. Va. Por temas de que también dona densidad electrónica, vamos a pasar a esta amina aquí. En el caso de las aminas, y ahorita nos vamos a ocupar de estos chicos que están aquí. Resulta que las aminas tienen electrones libres que están más interesados, digamos, en participar en un enlace con alguien. Y por eso es que son básicas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa anotación que esta amina contiene electrones libres que son básicos, es decir, pueden establecer relación allí tranquilamente con le pueden donar estos electrones de una manera más fácil al anillo aromático y entonces ya me gustó a mí copiar este sistema. Ok, vamos a ver. No. Ahorita vamos, solo selecciono lo que es. Ok, muy bien. Vamos a sustituir a este OH por nitrógeno, NH2. Ay. Okay. Y dona sus electrones libres al anillo. Siempre se genera digamos aquí sería un NH3 y se genera la carga positiva en el nitrógeno. Acá tenemos la carga positiva. El nitrógeno sí, él sí ya no tiene electrones sin compartir. Estos de acá los vamos a quitar. Y queda con su carga positiva. Las aminas, por excelencia, estabilizan mucho más que inclusive que los fenoles que le llaman. Entonces vamos a agregar aquí efecto estabilizador mayor que el del OH. Por completitud vamos a agregar un caso, entonces un caso más. Solamente quiero ordenar esto porque me quedó y me causa un poco de inquietud que quede así. Acá los estamos ordenando, o sea, estoy quitando, digamos, el metoxi lo estoy pasando para acá porque el grupo metoxi estabiliza un poquito menos que los OHs. Entonces, por eso lo cambié de lugar y así nos queda de una vez
en orden creciente de estabilidad. Vamos a ver estos sujetos que estabilizan la carga positiva. Cuando la carga positiva ocurre en el carbono al que están unidos directamente, es lo que se le llama al grupo fenoxi. El grupo fenoxi, resulta que el hidrógeno de este sujeto del fenol, pues fenoxi es pariente del fenol, es ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que como en realidad estos electrones libres pueden entrar a la nube electrónica, este protón se pierde a pH, vamos a ver, creo que es pH 8.5, un pH bajo para un alcohol. Los alcoholes no son así de regalados para andar dando su protón, pero si eso los hace un sistema aromático, no van a dudar en hacerlo. Los fenoxi sus dos pares de electrones libres y una carga negativa que se obtiene porque se pierde un protón. Entonces, eso, o sea, normalmente cuando ustedes van a usar fenol como parte del sistema, se buscan algún tipo de condición en donde usted pueda tener la especie de fenoxi, que es mucho más reactiva que el alcohol, el fenol, digamos. Entonces, acá la diferencia, o sea, ya es increíble porque solo es la diferencia de este, ahí está, de este grupo, pero la consecuencia es que la resonancia, esta última, ya no tiene la carga positiva del oxígeno, y eso es lo que lo hace más estable al grupo fenoxi al final. Vamos a ver si podemos mover esto. Bueno. Solo, ya ahorita, ¿sí, díganme? digamos, así como el metoxi, se puede decir de que tiene como un poco del el efecto inductivo y un poquito de la donación de electrones libres. Sí, sí. Ah, ya, ok. A ver, les voy a enviar esto. Se lo pueden pegar. Y lo voy a pegar también aquí en nuestra presentación. Lo vamos a pegar en esta diapositiva después. Y es que lo que ocurre es que así le va haciendo uno sentido el siguiente cuadro. Ahorita en un momento regresamos a ver la parte en rojo, vamos a ver la parte en verde. Y estos grupos que tienden a estabilizar se les llaman grupos activadores ortopara. Ya en un momento veremos qué onda. Básicamente lo que quiere decir es que como se estabiliza uno de los intermediarios que ocurren en el proceso de reacción, van a facilitar comparativamente la reacción va a ser más rápida. ¿Comparativamente contra qué? Contra el benceno sin ningún sustituyente. Y acá tenemos ordenados a los grupos. Están los grupos alquilo, están pues el alcoxi, que es el éter, hidroxi y alcóxido, que sería el fenóxido. En el caso de acá, tenemos a los ésteres, a las amidas y a las aminas. Ahora, observen bien, mucho ojo, en dónde se está uniendo, o sea, digamos, el benceno está unido acá. Es importante resaltarlo. Vamos a ponerlo. Vamos a poner esta nubecita. Entonces, este compuesto está unido aquí. Este compuesto, fíjense en dónde está unido. El
el átomo que está inmediatamente al anillo bencénico en forma de nube es el nitrógeno, no es el carbono. Ojo, en este caso es el oxígeno que está inmediatamente unido. Entonces la lógica detrás de esto es análoga, digamos, al análisis que estuvimos haciendo hace un momento, porque el átomo unido es pues, o el oxígeno o el nitrógeno. Podemos poner nubecita todo. Bueno. En un momento van a ver por qué es que hice esta anotación en este momento y por qué vale la pena ver que dónde está pegada la nubecita. La nubecita entonces eso es los grupos activadores, o sea que estabilizan. Ahora hablemos de este lado, del lado rojo, digamos, que lo puse en rojo para decir como stop, ¿verdad? Que va más lento. Vamos a reducir esto. Muy bien. Ok. Ahora vamos a entrar a hablar de estos sujetos. Estos sujetos lo que tienen en común es que tienen este carbono pegado inmediatamente encima. Este carbono carbonílico tiene un dipolo que el carbono unido al benceno es electrófilo, o sea, tiene una carencia de electrones porque en este caso los oxígenos están tomándole densidad electrónica. Y la consecuencia es que vamos a ver. Al momento de generar el carbocatión, que lo vamos a hacer en este momento aquí. Solo fíjense que aquí por completitud vamos a, disculpen tenemos que indicar por completitud que aquí está el hidrógeno, porque es un complejo sigma, si no puede dar lugar a confusión después. Entonces lo vamos a corregir de una vez y les vuelvo a enviar la imagen y en un momento regresamos a la explicación. Antes de que se me escape este. Este grupo azufre sería, ¿verdad? Es que en inglés es sulfur. Ok, este azufre, este átomo de azufre es altamente electrofílico. ¿Por qué? Porque tiene 3 oxígenos jalándole densidad electrónica. Entonces, fíjense que hay 2 temas que hemos estado manejando. Uno, y vamos a regresar por un momento a esta reacción. Uno es cómo está el benceno antes de que ocurra la reacción y otro es cómo termina el benceno, ¿sí? Hemos estado hablando del sustrato, o sea, cómo está el benceno sustituido antes de la reacción y cómo afecta justamente ese metil o amino o lo que sea a la velocidad de la reacción para generar el producto sustituido. Por ejemplo, acá ya vamos encaminando al producto sustituido. Y hemos visto que la electrofilicidad o de estos grupos
va a reducir, de hecho, la velocidad y se debe a qué intermediario se forma y cómo es estabilizado este intermediario. El otro grupo que se analiza son los halógenos. Los halógenos, ya sabemos, son electronegativos, van a atraer densidad electrónica y van a hacer más lenta la reacción. Los halógenos son un grupo especial que pueden ellos, si ustedes se recuerdan cuando se miraba ahí en la tabla periódica el tipo de cargas que podían tener los halógenos, a mí siempre me confundía porque podía ser cualquier número podía ser, ¿no? O sea, digamos, por decirles, con el oxígeno, pues normalmente podía ser -2, pero allá cada cuando en los peróxidos -1. Pero en los halógenos era como, oh my goodness. Y hay una variedad de halógenos que se podían formar. Esa versatilidad de los halógenos les da unas características que más adelante se van a hacer evidentes, pero lo quería resaltar en este momento y por eso están marcados ligeramente de otro tono, es un rosa, por unas implicaciones que hay por esa reactividad. Y ustedes dirán, ¿estos por qué están así marcados de un verde más claro? Bueno, porque ellos van a ser puramente efecto inductivo y no van a donar una carga o no tienen electrones libres para donar a la nube electrónica y por eso están en un tono diferente. Ok. Lo que vamos a completar nuestro análisis es con un poco de información experimental. Entonces, ¿cómo es que estos experimentos se realizaron? Bueno, primero se midió la velocidad. En este caso, por ejemplo, el sistema que se agarró era que querían nitrar al benceno. ¿Por qué la nitración? Porque la nitración es relativamente sencilla de preparar y además en su momento los compuestos nitrados tenían muchísima importancia en química orgánica cuando se empezaron estos. Entonces siempre hay un tema de la industria impactando qué investiga el investigador. Bueno, entonces a benceno se le midió la velocidad de nitración y le vamos a asignar como el punto de referencia. Y todo va a ser medido en función del benceno. Analizaron el caso del tolueno y el caso de un grupo electrofílico que es el trifluorometilbenceno. El tolueno, pues ya hemos analizado, es un grupo metilo que podría donar densidad electrónica al carbocatión que se genera cuando el ataque es aquí en la vecindad orto, aquí en el mero carbono vecino. El tolueno reaccionó 23 veces más rápido, o sea que midieron, calcularon, etcétera, y encontraron que era 23 veces más rápido. Y en el caso del trifluorometilbenceno encontraron que era 40,000 veces más despacio. Yo digo que dejaron esa reacción un año. No sé cuánto la dejaron, pero sí es muchísimo tiempo. Y así es como se fueron analizando cada uno de los grupos funcionales que vimos en ver quiénes aceleraban y quiénes no, y derivado de eso pues se propuso este esquema. Continuando allí con completar todo esto que hemos venido hablando, en este caso, digamos, el diagrama de energía del benceno solito cuando ocurre una adición electrofílica, ya sabemos que con estas condiciones especiales para presionar al sistema a reaccionar, porque no está sustituido, bueno, pues ocurre la adición, se genera el complejo sigma, carbocatión, se da una resonancia, el carbocatión se resuelve perdiendo un protón y nos queda el producto de sustitución electrofílica. Entonces acá tenemos al diagrama de energía en donde tenemos la energía en el eje Y cómo avanza, digamos, las reacciones o las coordenadas de la reacción que se les llaman
en el eje X. Estamos unos reactivos que es benceno y unos productos que tienen, los productos van a ser ligeramente menos estables que el benceno. Si ustedes ven así, cierran un poquito sus ojitos, van a ver que es ligeramente menos estable, y eso es porque el benceno es el aromático así por excelencia estable. Y bueno, entonces damos suficiente energía de activación para llegar al estado de transición, y también hemos potenciado al electrófilo, digamos, si va a ser una halogenación o prácticamente cualquier electrófilo que se quiera unir tiene que ser potenciado por un ácido de Lewis. Se genera un estado de transición en donde están ahí cerca todo el mundo, y llegamos a lo que se le llama un intermediario. Un intermediario es así como un vallecito en la coordenada de reacción, y vive un poquito más que un estado de transición, o existe un poco más, para usar la palabra que es. Luego se llega a otro estado de transición que tiene, digamos que se requiere menos energía para llegar allí, en donde se establece la relación para que empiece a salir el protón del anillo aromático, del anillo, de este anillo que tenemos acá con el carbocatión del complejo sigma, y nos genera el producto. Entonces se dice que este paso es rápido, y que este es el paso que determina la reacción. ¿Por qué? Porque es el que más cuesta lograr. Entonces, digamos que como un tip sería, si les dan este tipo de perfiles y le dicen, mire, ¿cuál es el paso que determina la reacción? Y uno así como, ¿cómo así? El paso que va a determinar la reacción es el que tenga, que requiera más energía de activación. O sea, en este caso, no siempre es el primero, cabe mencionar. Y los demás pasos son relativamente más rápidos. Por eso también en las reacciones algunas veces le dicen a uno, mire, primero caliente a, 150 grados, y luego baje la temperatura a 100. Y eso es porque algunas veces conviene que solo se genere el estado de transición y luego se termine la reacción lo que se pueda, porque reduce productos secundarios y cuestiones así. Pero es para tener una idea del tema de los protocolos, de para qué estamos usando ese tanta calor y tanta presión. Es para llegar a esos estados de transición. Acá lo que tenemos es una comparación. Primero, nosotros sabemos que el benceno es un sistema conjugado, cíclico y que es aromático, ¿verdad? Y entonces lo podemos comparar con los alquenos también. Y aparte de que los alquenos tienen la opción de que sea un producto de adición y que desaparezca el alqueno, los compuestos aromáticos solo van a presentar el producto de sustitución para que puedan recuperar su aromaticidad. También la otra cuestión es la energía de activación que usted necesita para hacer una adición a un alqueno, pues sí es menor que para hacer una adición a un benceno sin sustitución. O sea, sí es considerablemente diferente. Y eso se debe a que el estado de transición rompe la aromaticidad para generar el complejo sigma, que se le llama. Ok. Muy bien. Entonces, hemos hablado, digamos, grupos activadores y grupos desactivadores. Los activadores son aquellos que van a apoyar al carbocatión, y los desactivadores son los que van a desestabilizar al carbocatión, ¿sí? Esos son dos. Al carbocatión, que ocurre en el carbono inmediato, digamos, al sustituyente, ¿sí? Muy bien. Entonces dijeron, muy bien, entonces vamos a ver cómo estarían los productos de la nitración. Si seguimos el razonamiento que hemos ido construyendo, sabemos que nuestra predicción sería que íbamos a generar el producto sustituido
pues en estos carbonos inmediatos, que solo por completitud vamos a mostrar acá. En el caso del tolueno, el carbocatión, si el electrófilo se une digamos, en posición orto, o sea, a la vecindad, y se genera el carbocatión en el carbono sustituido, esta puede estar estabilizado. Entonces uno diría, bueno, pues entonces todos los productos van a ser orto. Sin embargo, vamos a tener una mezcla ya a la hora de hacer el experimento. El producto orto lo hemos venido explicando en cuanto este grupo nitro se logra unir el ion nitronio a este carbono y se genera el carbocatión, se va a generar acá y entonces va a estar estabilizado por el metilo. Muy bien. Sin embargo, se observan otros dos isómeros. El producto meta, que no está en cabecidad, sino uno en medio, para que está prácticamente opuesto, digamos, en el patrón de sustitución del tolueno. Las distribuciones, miremos. Entonces, fíjense, ahorita ya empieza a haber más variables, porque nos están diciendo, mire, sí, el producto principal es el que usted esperaba, que es el producto orto, por las razones que ya discutimos. Tenemos otros dos productos que sabemos, pues sí, se pueden formar, pero todavía no hemos visto cómo, en estas proporciones. Eso es importante también. El producto meta es el minoritario y el producto para es el segundo en cantidad. Eso quiere decir que de alguna manera, siguiendo el razonamiento que tenemos para el producto orto, nosotros dijimos en el producto orto, porque la carga positiva ocurre acá, cuando el electrófilo se une aquí, por eso está favorecido orto. Analizando al producto para, siguiendo ese razonamiento de la carga positiva, para que sea un 37%, quiere decir que de alguna manera esa carga positiva es estabilizada por este grupo metilo, que es el único que puede andar estabilizando allí, cuando este se une allí, cuando este se une para. O sea que algo está pasando que de alguna manera pareciera que el carbocatión es estabilizado aquí, pero ¿cómo así? Dice. Bueno, y el producto meta, que ya lo veremos en su momento, que también pues es parcialmente estabilizado, pero poquísimo. ¿Cómo sé que poquísimo? El porcentaje de rendimiento, de la distribución de los porcentajes de los productos. En contraste, tenemos a un grupo desactivador acá. Fíjense que la vez pasada era tolueno. Ahora tenemos al grupo nitro. El nitro ya sabemos que roba densidad electrónica y es un desestabilizador del caso se llega a generar. Nitro es un grupo desactivador. Resulta que cuando uno observa la distribución, ya sabemos de entrada que si el nitro entra acá, otro electrófilo, una segunda nitración, entra en esta posición orto, el carbocatión se genera aquí y es poco estable. O sea, porque el nitro ahí está jalando electrones. Y en efecto es un porcentaje bajo. Los científicos se preguntaron, entonces, ¿por qué meta, verdad? O sea, ¿por qué vamos a tener otro? Y eso es parte de lo que vamos a ir hablando. Y el para todavía menos. Entonces, de eso se va a tratar entre hoy y el jueves, de ver cómo es que ocurren estas orientaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A este grupo, como el meta es el principal producto, se le llama orientador meta.
Y a estos grupos activadores, como sus productos principales son ortopara, se les llama activadores ortopara, o sea que tienen sus apellidos. Bueno, entonces, en general, los grupos activadores, grupo activador ortopara, van a ser los grupos activadores que acabamos de discutir. Y los grupos desactivadores meta, digamos, pues son los electrófilos. Hay solo una excepción que hay que mencionar, y por eso se las había empezado a preparar ahí. Este es un grupo desactivador, pero orientador ortopara. Vamos a agregarle lo de orientador para que esté completa la descripción. Ahí está. Si todavía se hace ahí como mezclado todo, es normal. Vamos a ir masticando esto. Solo vamos a agregar aquí que este es un grupo son grupos desactivadores orientadores meta. Y un momento, solo vamos a regresar por un segundo a la diapositiva donde los tenemos aquí clasificados. Y vamos a hacer, estos son grupos orientadores, o sea que ahí, por eso es que invertimos tanto tiempo en analizar qué onda con cada quien, porque entonces ahora ya se va entendiendo un poco más. Aquí todos estos ¿dónde vamos? ¿Dónde hemos llegado aquí? Bueno, entonces acá viene nuestro primer Padlet. Acá tenemos a los grupos activadores. Necesito que ustedes traduzcan este cuadro y lo suban a Padlet antes de la próxima clase. Si pueden agregarle también las estructuras, digamos, así con los enlaces, las estructuras de Lewis que se le llaman, en especial para los sulfonil, ciano, estos que tal vez uno no está como tan familiarizado. Y hay que aprendérselos. O sea, ahí sí que si todavía si todavía se le porque para el jueves, que los grupos que activan y que apoyan, digamos, al carbocatión son grupos activadores, orientadores ortopara, y que a los desactivadores en general van a ser meta. Existe la excepción de los halógenos, que son grupos que desactivan porque son muy electronegativos ellos, pero son directores ortopara en sus productos. Eso solo quiero verificar porque hay veces que este Padlet me hace de las suyas. Bueno, yo hago de las mías, más bien dicho. Ok, vamos a ver. Así, aquí estamos. El cuadro tiene que estar para antes de la clase de miércoles. Lo vamos a poner, si me deja.
Muy bien. Veamos. A manera de introducción, solo vamos a mencionar, bueno, hemos estado hablando de la manera de la nitración del benceno. Acá tenemos el mecanismo. Ustedes en la práctica experimental van a tener la nitración de la anilina. Este mecanismo hay que incluirlo, solo recuérdense que es anilina, no es benceno, o de la, sí, acetanilida. Bueno, revisen, el asunto está en que el anillo que van a trabajar en el laboratorio está activado, entonces hay que tomar eso en cuenta y no vayan a poner solo el mecanismo del benceno, este tema de que se active. La nitración del benceno, la mezcla nitrante se prepara mezclando ácido sulfúrico y ácido nítrico, también se le conoce como agua regia, en algunos ámbitos de los químicos, y el proceso es que le genera el ion nitronio, y el ion nitronio es súper duper electrófilo, o sea, usted potenció allí la electrofilicidad del ion nitronio al mezclarlo de esta manera, y condiciones anhidras, porque se genera un poquito de agua, pero eso también hace que se regrese la reacción. Entonces su cristalería debe estar lo más seca posible. Y bueno, pues entonces ocurre la adición electrofílica. Para que sea con el benceno, pues bueno, sí hay que calentar un poquitín, pero cuando está activado el anillo se puede hacer a temperatura ambiente, entonces por eso también lo hacemos con un anillo activado, pero también son precursores en la industria también para las anilinas nitradas. El ataque entra y ocurre una resonancia. Y ahí es donde que es importante. Mi sugerencia es que en especial esta resonancia la traten de copiar ustedes en sus notas, traten de entender qué es lo que está pasando. El grupo nitro, bueno, pues jala allí electrones, ¿verdad? Y se genera el carbocatión, el complejo sigma, ¿verdad? Y ocurre la famosa resonancia, este enlace se mueve hacia acá, nos genera un carbocatión en posición aquí, en esta posición opuesta al grupo nitro, se vuelve a generar otra resonancia, el carbocatión ahora, digamos, migra a este otro carbono. Es importante que lo practiquen. Y luego se resuelve la resonancia, que es lo que tenemos acá en esta secuencia. Y se resuelve porque el producto final pues es aromático y ahora pues está sustituido. Y es mejor grupo saliente un protón que el grupo nitro. Y así nos queda nitrobenceno, que cabe mencionar es cancerígeno. Pero un agente oxidante porque le gustan los electrones. Ok. Esto también es importante tenerlo en mente. Cuando estamos en síntesis orgánica, la formación de aminas no siempre es como tan sencilla, entonces lo que se nitra primero al benceno y luego se reduce para que sea una amina. Esa es una estrategia de síntesis que hay que tenerla en cuenta, que vale la pena hacerle una anotacioncita en el reaccionario, en algún lugar donde ustedes quieran, pero hay que irlo poniendo. Este es un modelo, ustedes yo sé que optimizan todo, entonces pueden hacerlo siempre y cuando siguiendo como este tema de considerar, no solamente de describir la reacción y ya, sino de darle ese valor agregado de análisis de, sí, mire, estos son los solventes, este es el ácido de Lewis, condiciones, por ejemplo, acá se podría poner condiciones oxidantes, que es el ácido sulfúrico también.
ponerle datos. ¿Por qué? Porque eso es importante a la hora de armar una síntesis orgánica. Por ejemplo, algunas veces uno está ahí, ya sinteticé esto y le quiero agregar rápidamente la siguiente, como los reactivos de la siguiente reacción, del siguiente paso, pero resulta que generé un producto secundario que reacciona también, entonces tengo que purificar. O a veces con eso ya bloqueé que no puede haber reacción porque le quité una parte de la molécula que necesitaba que tuviera. Cosas así que vamos a ir practicando, pero es bueno ir desarrollando las estrategias de síntesis. Ok, entonces estos son 2 ejemplos aquí. Y creo que por el momento hasta ahí vamos no, todavía creo que vamos a mencionar a la sulfonación, que ya lo habíamos dibujado, al ácido benzensulfónico. Y mencionar que el electrófilo es el trióxido de azufre, que es el que se termina uniendo al anillo. Bueno, vamos a ver un poco más esto de la sulfonación en la próxima clase, y vamos a ver las adiciones de otros electrófilos también. Es importante que avancen con su reaccionario y que hagan el cuadro de los grupos orto para la próxima clase. Y creo que eso es todo por hoy. La presentación voy a subir la clase hasta donde di hoy, que voy a ponerlo hasta acá, con las ediciones que se hicieron, y pues seguimos la próxima semana con el resto, la próxima clase con el resto de la presentación. Así que hay que